¿Cómo están? Muy buen día a todas las personas hispanohablantes que siguen este espacio de psicólogo en Coruscant. Muy buenas tardes en Corelia. Yo soy Marco, psicólogo en Coruscant, y hoy vamos a hablar en este episodio del podcast sobre los dilemas éticos más controversiales que puede representar el uso de la inteligencia artificial para atraer actores fallecidos que están unos con la fuerza para que regresen a volver a interpretar a los personajes más emblemáticos de la saga. La realidad es que Star Wars siempre ha roto paradigmas desde su creación, desde el hecho que lleva prácticamente 50 años contando una misma historia. No se va con un reboot, no se va con volver a contar nuevas interpretaciones, es una misma historia. Entonces hay una palabra clave para todas las personas que nos gusta Star Wars para entender el porqué del canon, y es la continuidad. Ha habido continuidad. Evidentemente, ahora que ya son casi 50 años de la saga más antigua y más emblemática del mundo, de la historia de la cinematografía, pues empiezan a enfrentar diferentes retos como la disponibilidad de las y los actores, ¿no? Prueba de eso, uno de nuestros tres protagonistas, nuestra querida Carrie Fisher, es una con la fuerza desde la mitad prácticamente de las secuelas, y aquí pues Star Wars nuevamente tuvo que encontrar la forma de romper paradigmas utilizando la tecnología. Y la realidad es que esto ha sido algo parte muy intrínseco, está muy interrelacionado con la naturaleza de Star Wars, tecnología y fuerza, incluso en el contenido de la trama. Podemos, no sé, profundizar en los aspectos psicológicos de personalidad de los personajes que van despertando con la fuerza y hacen esta narrativa del viaje del héroe bajo una historia de mito convencional, con Luke, con Ezra, con Din Djarin, con quien lo podemos encontrar, vemos este arco y esta evolución de personajes en un viaje interior, pero siempre se ve esto acompañado en un viaje exterior, con política galáctica, que a algunos no les gusta tanto, a otros nos encanta, y que pues puedes ir profundizando un poco en las famosas guerras de la galaxia. Pero fondo es forma y forma es fondo. Esto es la trama de Star Wars, pero Star Wars no sería Star Wars sin los efectos especiales, sin esa destructor estelar en el 77 que no terminaba de salir y que la gente la dejó boquiabierta, desde poder ver estos efectos de sonido, los trajes, la animación. Y esto con la trilogía original hace prácticamente 50 años, pero con las precuelas también se reinventó la forma de hacer cine con las primeras películas digitales, una animación y una coexistencia entre especies, una locura que se vivió en el 2000 y que bueno, nuevamente se ha venido viviendo desde con cosas que han dado mucho que hablar como la remasterización o las mismas secuelas, pero también ahora con las series de Disney Plus y el famoso volumen que te da la posibilidad de tener una, pues no sé, un ambiente y una atmósfera mucho más real. Siempre con pros y contras. Hoy en día se está utilizando esta misma inteligencia, esta misma tecnología, pero con unos fines que incluso han causado tanto revuelo y tanta controversia que hubo una huelga, creo que de 118 días en Hollywood, que recientemente, hace un par de días, se resolvió, en donde justo el papel de la inteligencia artificial y el rol de los actores era gran parte de la disputa de cómo iba a ser esta nueva distribución. Mucha gente dice que el cine está muriendo, y tal vez es cierto, pero el cine murió cuando empezó con sonido y ya no era mudo. El cine murió cuando empezó a color, cuando empezó el cine digital, y ahora con el streaming y con estas nuevas plataformas después de la pandemia, tal vez el cine está muriendo, pero se está reinventando con nuevas y diferentes formas de crear contenido. Hoy, en este espacio, y van a decir esto que tiene que ver con psicología, muchísimo. La psicología es una rama que surgió hace mucho tiempo de la filosofía y de la ética. Y aquí esto nos va a poder permitir, así como hemos hablado de política del imperio, como hemos hablado de la depresión de Kenobi, hoy vamos a hablar de dilemas éticos. Un dilema ético es una situación en donde pareciera que en las dos soluciones que tienes va a haber una consecuencia negativa, o que no siempre se va, no todo es blanco y negro, son estas famosas zonas grises, sobre todo en temas éticos y morales, en donde entra mucho la discreción. Entonces, ¿qué nuevos planteamientos se nos presentan después de la huelga que se resolvió? ¿Qué nuevos planteamientos se presentan para asegurar la continuidad de personajes tan queridos en Star Wars? Y sobre todo, ¿cómo se va a seguir reinventando esta serie en donde hay una promesa cantada que algún día volveremos a ver a los tres personajes originales, pero sabemos que no va a ser posible verlos de formas naturales, como se diría la fuerza? Entonces, hoy tengo al
un gran invitado en este espacio, alguien que se presta perfecto para hablar estos temas, que además su formación profesional tiene que ver incluso con temas de salud y que puede tener esta sensibilidad más allá del amor y la pasión que tiene por Star Wars hacia estos temas éticos o incluso bioéticos. Entonces, pues me da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida nuevamente a este espacio a Wolfie, el gran Wolfie de Crossover Galáctico. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcos? Bueno, muchas gracias, Marco, por haberme invitado para este tema que tiene mucha importancia para los fanáticos de Star Wars y también para el futuro del cine en general. Como bien decías en la apertura, es un momento de reinvención, de tomar unos pasos hacia el futuro de lo que va a ser el cine que se nos viene en los próximos años. Y también es algo que sin duda va a influir en el próximo contenido de Star Wars. Ya lo estamos viendo como se ha estado desarrollando en el contenido más previo, ¿no? Y el futuro es claramente la gran pregunta, ¿no? Y cómo se van a beneficiar los actores, cómo se van a beneficiar las familias de todo esto y hasta qué punto uno termina siendo dueño de su propia imagen, ¿no? Sin duda hay muchos temas para debatir en este pequeño video directo que se va a estar transmitiendo y quiero aprovechar para toda la gente que lo vaya a ver que no se olvide de dejar ese like, de dejar ese apoyo porque Marcos trabaja muchísimo para todo esto, así que los invito ya a que por supuesto dejen ese apoyo que sin duda se necesita muchísimo para que todo este contenido siga ahí dando vueltas en YouTube y también recordarles que se vienen grandes noticias para Psicólogo en Kurskan junto con la mano de DataPad, así que también si después tenés algún pequeño minuto para comentarnos un poquito y refrescarnos esa noticia, sin duda sería muy interesante. Y gracias, querido, por este espacio. Muchas gracias, Wolfie. Agradezco mucho este comentario. Gracias por invitar a like. Eso sin duda ayuda a los que vamos empezando creando contenido. También saludo a las personas que siguen este podcast en Spotify, en Amazon, en otras plataformas de podcast. A final de cuentas, este es un espacio de reflexión y sé que mucha gente lo escucha camino al trabajo, en algún espacio específico. Entonces, gracias por eso y que lo acompañen con un buen caf de Corelia, ¿no? Eso siempre también ayuda bastante. Y bueno, pues entrando acá a tema, Wolfie, decías esta reflexión sobre qué tanto los actores son dueños. Evidentemente son dueños de su imagen, pero cuando interpretan un papel, están dándole su imagen, están dándole vida a esta característica, ¿no? Y aquí uno empieza a decir, ¿hasta qué punto a quien estoy viendo, por ejemplo, lo más emblemático, Carrie Fisher, que incluso la vemos en la portada de este video, hasta qué punto es a Carrie Fisher la que estoy viendo o estoy viendo a la princesa Leia interpretada por Carrie Fisher, ¿no? Suena aquí como algo parecido. Yo preparé 10 dilemas éticos que quiero preguntarte, Wolfie, que quiero que sirvan como para detonar en conjunto la conversación sobre qué es lo que opinamos y qué nuevos paradigmas o qué nuevos planteamientos se nos pueden presentar. Y evidentemente hablar de inteligencia artificial podríamos hablar desde usar algo para editar y que te ayude en una producción, pero aquí, para enfocarnos realmente en la conversación, es cómo traer a actores que ya son unos con la fuerza, cómo regresarlos a la vida para que interpreten a los personajes de Star Wars. Y aquí simplemente es necesario hacer un poco de memoria histórica, por así decirlo, de qué ha hecho Star Wars al respecto. Por un lado, por ejemplo, en Rogue One es muy característico cómo trajo a Carrie Fisher, pero en ese entonces Tarkin, por ejemplo, que ya el actor había muerto, no recuerdo ahora el nombre, pero es espléndido, y aquí los hicieron a través de una recreación digital, ¿no? A través de CGI, así como podemos ver a Jar Jar Binks, a Sebulba, ¿no? Que no, son algún tipo de ajuste técnico y una recreación digital. Por eso es que dio tanto de qué hablar en su momento, porque pues a final de cuentas es una recreación digital del personaje. Después, por ejemplo, podemos ver personajes como Luke, tanto en Mandalorian, temporada 2, como en el libro de Boba Fett, que notamos una mejora muy significativa en la tecnología de este famoso deepfake, en donde realmente se utiliza toda la memoria gráfica que existe del personaje, se graba incluso nueva, porque en este caso Mark Hamill sigue con nosotros, y pues se recrea, se rejuvenece. No es lo mismo que el rejuvenecimiento que hemos visto, no sé, en Marvel o algo más. Aquí realmente se crea nuevamente la cara con facciones de rejuvenecimiento, pero bueno, aquí la parte técnica no nos vamos a meter tanto porque
yo no sería experto al respecto, más la parte filosófica, ética, hacia la que vamos a ir discutiendo, pero a grandes rasgos diferenciar que no es lo mismo hacer una animación totalmente digital como la de Leia y Tarkin, o hacer un deepfake como el de Luke, o finalmente también la otra alternativa que se ha enfrentado Lucasfilm, la más obvia, que es recastear, volver a castear al personaje, y eso, por ejemplo, el ejemplo más claro es la cinta de Solo, que tal vez, y esto es una interpretación personal, yo atribuyo gran parte de que no se cumplieron las expectativas de Solo, más allá del marketing que venía después de episodio 8, de las secuelas, no sé, de muchas variables. También yo creo que el que no haya sido Han Solo, como que nos costaba ver a Solo en este personaje, ¿no? En este recast. Cosa que, por ejemplo, con Lando, que aunque es uno de los personajes más emblemáticos, no es uno de los tres, sí funcionó un poco más, ¿no? Y aquí podríamos ver que en algunas opciones se podría recastear. La mamá de Leia, por ejemplo, que se recasteó entre episodio 3. Han habido muchos casos que se recastean que no son tan graves. Incluso el maquillaje, no se ha hablado de un posible recast de Maul, y también pues eso pues no sería tan significativo como un recast de Luke Skywalker o de Palpatine, ¿no? Ya han habido otras secuelas que ha funcionado el recast, como Harry Potter, ¿no? Con Dumbledore, que ahí murió el personaje y ahí se hace un efecto y pues bueno, era la primera saga, eran otros tiempos. Eso simplemente ahí como contexto, ¿no? Como introducción. ¿Aquí quieres agregar algo, Wolfia, a manera de esta línea base, de este punto de partida que creas que vale la pena mencionar? Efectivamente, hay una situación y un dilema que es hasta qué punto los personajes son propiedad de la producción cinematográfica y hasta qué punto los personajes también son propiedad del actor. Porque hay Claro. situaciones en las que sí, algunos personajes tienen ciertos derechos que comparten de la mano del actor, ¿no? O sea, hay actores que tienen derechos sobre el personaje. No son todos en Star Wars, pero hay algunos que sí. Creo que el caso, por ejemplo, es Anthony Daniels, que tiene ciertos derechos sobre C-3PO, por ejemplo. Que, pero tenemos también, complementando con otros ejemplos, en base también a lo que mencionabas, con el tema del recast y la producción de un rostro por medio de CGI. Tenemos casos como Obi-Wan, que también creo que fue una excelente Por supuesto, decisión, por claro. ejemplo, colocar a Iwan McGregor para reemplazar Ujú. a Alec Guinness, que si uno ve episodio 1, efectivamente hay una diferencia muy marcada estética entre estos dos, pero a medida que van pasando las películas, tenemos episodio 2, episodio 3, la serie de Obi-Wan Kenobi, y sin embargo la similitud y la elección realmente que tiene Iwan con Alec se ha logrado muy bien en desarrollo, y creo que fue una excelente decisión. O sea, al fin y al cabo, en un principio, episodio 1 no se siente tanto, pero después los otros episodios sí llegan a lograr reparar esa diferencia, esa distancia entre ambos actores para así lograr un buen resultado. Otro ejemplo es que antes de haber hecho a Peter Cushing, o sea, el actor de Tarkin como por Ujú. CGI para la Cushing. película Rogue One, fue recasteado por otro actor que lo vemos en episodio 3 justo de los últimos minutos. De Claro, con la hecho, estrella de la muerte atrás. Ujú. de hecho, la realidad es que esa elección de un actor funcionó muy bien, pero no era suficiente. O sea, para la gente que estaba ahí en Star Wars, veían como que era una buena decisión el actor que habían elegido, pero no era suficiente. Entonces, por eso se limitaron a que Tarkin solo tuviera una pequeña aparición. Podría haber tenido mucho más en episodio 3. Y de Sí, hecho, claro. esa falta se complementa en series animadas. Entonces, tenemos tres respuestas de parte de Star Wars y del cine en general a la falta de un actor para un personaje. Claro. Sería recastearlo, reinterpretarlo por CGI o llevarlo a una serie animada para seguir contando sus historias ya con otro formato totalmente despegado del actor. Y hay una alternativa que es cuarta, que sería cuando ya no... ¿Qué podríamos hacer cuando ya en realidad no hay un actor, ¿no? Que sea el ideal para un personaje? El caso de Grogu, el caso de Watto, el caso de, no sé, de tantos alienígenas que en realidad son recreados y que perfectamente esos son propiedad realmente de la película en general, del equipo de la producción. Entonces, los derechos le permiten a que esto se mantenga en el tiempo, más allá de que haya un actor o no. Tal vez podemos decir que está bien, Watto necesita un actor que le haga la voz, pero hasta el Claro. momento Grogu no, y R2D2, por ejemplo, que es un robot,
puede funcionar mucho tiempo, incluso aunque Kenny Becker no esté con nosotros, porque no hay una imagen, no hay una persona, un rostro humano al cual nosotros tenemos que ver cómo se mantiene a través del tiempo, ¿no? Entonces, incluso sí hay dilemas dentro de todo esto que parece ser mucho más libre, ¿no? O sea, uno dice, bueno, está bien, Grogu no creo que tenga ningún problema de seguir saliendo en los próximos 50 años porque no va a envejecer, salvo que ellos quieren que envejezca la edición del personaje, no va a dejar de estar con nosotros, no se va a hacer uno con la fuerza porque el personaje no necesita un actor físico, no sé si me explico, pero sí hay ciertos derechos que se van desencadenando a la hora del equipo productor del personaje, como le pasó a Artu, al punto tal de que cuando tenemos las secuelas, Artu tiene una participación muy limitada en las secuelas, porque los derechos del personaje, que ni siquiera es un actor, son tan fuertes y son tan complicados que es más fácil crear un nuevo personaje, BB-8, pagar por este personaje que usar al otro que era mucho más caro, que es Artu. Pero bueno, es como medio complemento, son las alternativas del mundo de Star Wars. Muy buen complemento porque también cambia la percepción del personaje. Ahora que mencionabas, también me fue imposible no pensar en Chewbacca, por ejemplo, con Peter Matthew. Uno, por ejemplo, en episodio 3, que sabes que está debajo del traje, como que le das otro valor, tal vez, a las secuelas, que está ahora Jonah, y que dices, bueno, igual se está reinterpretando, es el mismo, pero aquellas personas que realmente tienen este cariño de la saga, que tal vez vienen más de la trilogía original, sí cambiará la perspectiva. Y tal vez es algo que pase en su momento con C-3PO, ¿no? Que sabes que está detrás Anthony Daniels y que hasta por eso, tal vez en Ahsoka, lo veía, o sea, yo creo que lo mencionaba contigo en algún espacio, lo veía hasta un poco menos delgado a C-3PO, ¿no? Y dices, pues bueno, tal vez es porque está dentro de Anthony Daniels y no puede ser el mismo Anthony Daniels del 77 que realmente era un palo, ¿no? Entonces, ahí eso va cambiando. Otro elemento que ahora mencionabas era la voz. Aquí no solamente estamos hablando de la perspectiva física, sino la voz. Se recrea la voz de Mark Hamill en Mandalorian para que se escuche Luke joven, ¿no? Y eso también es una locura y es parte de la controversia que vamos a analizar del uso de la voz y las posibles confusiones, dilemas, controversias que podrían salir de acá, porque existe, si tú y yo con este podcast podrían ya utilizar nuestra voz, creo que hay algunas plataformas que requieren solamente de 20 segundos para hacer un primer acercamiento, hay otras que evidentemente teniendo la cantidad de horas como estos personajes y en esa calidad de grabación, pues prácticamente sería casi imperceptible. Pero siempre la voz también ha sido controversial. Tú ahora mencionabas cuando un personaje de live action se traduce su seguimiento a la serie animada, algo que tal vez podría pasar con Baylan Skoll, metiéndome un grado de una proyección o inferir a un futuro. Pero ¿qué pasa cuando es al revés, no? Por ejemplo, Ahsoka, que primero estábamos muy acostumbrados, sobre todo quienes seguíamos Clone Wars en su idioma original, con Ashley, y que realmente ella estaba apropiada del personaje, y el reto que implica ahora con Rosario Dawson, ¿no? Y que hasta la gente decía, ¿por qué en este episodio de Clone Wars, del el episodio 5, el capítulo 5 de Ahsoka, por qué no era la voz de Ashley? Iba a ser medio forzado, pero iba a ser como un tributo muy bueno a ella, era la voz de Ashley en episodio 9, ¿no? Y qué diferente con Bo-Katan, por ejemplo, que realmente, o Thrawn, que eran los mismos personajes que hacían la voz, iba esto migrando, ¿no? Y aquí también la voz es un tema que ahora discutiremos de Yoda, que es muy emblemática, ¿no? Que qué va a pasar con Yoda en su momento. Y último punto, dos puntos de comentar de lo que ahora decías, y también adelante si quieres ahora dar a otro punto. Leia en episodio 8 es otra situación en episodio 9, perdón, en donde realmente ya había un contrato firmado, ya había una trama, y también sabemos cómo cambió lo que pintaba para hacer episodio 9, en donde al parecer en episodio 7 tuvo su gran momento Han, en episodio 8 Luke, y en 9 realmente Leia iba a tener un desarrollo más profundo, y aquí no coincidieron los tiempos de la fuerza, de la vida, de todo, y se tuvo que hacer con lo que había, y esto es una de las primeras pinceladas de lo que vamos a hablar ahora, de actores que ya no están y que regresan. En el caso de Leia estaba su hija en el proceso, es su hija misma la que interpreta físicamente a Leia cuando abraza a Rey, cuando hace algún otro más de cosas, pero eso abre algunas discusiones. Y otro recast, que a veces son tan obvios, mencionamos a Solo, mencionamos a Kenobi, pero ahora también nos estamos enfrentando con Mon Mothma, ¿no? Estamos desarrollando muchísimo a Mon Mothma,
y que incluso es hasta controversial porque la vemos con su look de precuelero o que es en las escenas eliminadas, la vemos en Andor, que hace sentido, dices, bueno, pasaron suficientes años que justificarían por qué se ve tan diferente, mucho más cosmopolita, mucho más joven, mucho más senadora, más vida pública que tenía Mon Mothma en Andor, a la que encontramos pocos años después, no son tantos, en episodio 6, sobre todo, pero ahora que la vemos poco tiempo después de episodio 6 en Ahsoka, la volvemos a encontrar muy parecida a la previa, ¿no? Obviamente son esas licencias narrativas que, pues bueno, así vamos influyendo, pero dice, porque ahora que escuchaba lo de Tarkin, decía, bueno, es que Tarkin, pues al menos en episodio 3 fue muchos años antes de que lo conocíamos y eso justificaría que se viera diferente a minutos antes de episodio 4, que realmente pues sí esperaríamos que se viera igual, ¿no? Entonces, aquí algunos comentarios. Wolfie, no sé si tienen algo que agregar a estos puntos. No, hace muy poco tenía todas estas dudas y hice un video, no sé si llegaste a verlo, pero donde hablaba sobre la edad de cada actor de Star Wars, Claro, es verdad. eh, viendo justamente de los que están ahora, que continúan con vida, qué edad tienen, y me sorprendió, por ejemplo, que la actriz de Mon Mothma, la original, ya está cerca de los 100 años, o sea, estamos hablando de una actriz que ya está retirada, que todavía está viva, entonces ella también podría vender su imagen y todo, pero sin duda por ahí, económicamente hablando, es mucho más factible pagarle a la otra actriz de Mon Mothma, que ya está mucho más metida en la saga, que esta otra que hizo una participación de ¿cuántos? 5 minutos en una película, ¿no? Claro. Pero bueno, es un poco las decisiones y cómo obviamente las consecuencias se ven en la imagen, ¿no? La coherencia del desarrollo estético del personaje. Pero sí, todos estos temas son muy, muy interesantes para debatir. Te dejo entonces empezar con la primera. Sí, ya creo que quedó más que claro el punto de partida. Y la primera pregunta es el consentimiento de los actores. ¿Qué tan ético? Y aquí así van a empezar, porque son dilemas éticos y aquí el punto es pensar el planteamiento moral controversial que puede surgir ante cosas que tal vez no nos hemos planteado anteriormente hasta que pasa. ¿Qué tan ético sería el que regrese un actor que ya falleció para interpretar su papel si no existía un consentimiento post-mortem, ¿no? Estos documentos legales que, de hecho, hoy ya creo que con la huelga se pide, ¿no? Y ya se empieza a hablar, incluso creo que ya hay contratos que dicen el actor tiene que ser interpretado por humano, el personaje tiene que ser interpretado por humano, cosa que hace unos años hubiera sido una locura redundante ver eso en un contrato, ¿no? Pero pues hoy los contratos vienen esto. ¿Tú qué opinas de esto? Por ejemplo, a partir de ahora van a existir estos contratos y ya será decisión del actor, ¿no? Y también de la productora y habrá presión y de, pues no sé, eso va a detonar mucho la negociación. Pero si volteamos para atrás, personajes que ya no están, ¿no? Actores que ya no están, que no tienen este consentimiento, ¿tú qué opinas, Wolfie? ¿Es algo que debería de recaer en la familia? O hacia dónde, o incluso algo más colectivo. Star Wars es cultura popular, pop, ¿no? Entonces, preguntarnos a nosotros los fans de alguna forma, ¿tú qué pensarías en esto? Es imposible no olvidarme una conversación que tuve con un dibujante argentino que trabaja para Lucasfilm, o sea, Wow. trabaja para Disney prácticamente, y vivió tanto la etapa de Lucasfilm fuera de Disney y la etapa actual de Disney con Lucasfilm. Y si bien han pasado ciertos años, ya desde lo que él le contaba como anécdota a lo que es la actualidad, ¿no? Sigue siendo una persona que trabaja para este proyecto. Y algo que contaba como anécdota es que cuando él firma el contrato, dice que con Disney, para hacer el salto a formar parte del proyecto de ellos, dice que el contrato hablaba acerca de que Disney era propietario de lo que él produjera, ¿no? O sea, como artista, cuando él hace un producto para Disney, un producto artístico, Disney pasa a ser propietario de esto por la eternidad y a través de la galaxia, o sea, por el universo y la eternidad, o sea, es como que rompe la barrera de los posibles universos, no sé, y la eternidad del producto, o sea, era un contrato que le daba como cierta gracia, pero decía, también me da miedo, porque digo, ¿hasta qué punto en realidad ellos se están cubriendo de que cualquier otra alternativa que escape de esto esté Claro. contemplada, ¿no? Entonces, la realidad es que los fines de la parte artística es que no haya una venta fuera del mercado oficial dentro de Star Wars, de Disney, ¿no?
de que las ganancias sean realmente para ellos, y hay un porcentaje de ganancias que se le atribuyen al artista que fue el original, productor de la obra. Pero hay ciertas nubes grises que se contemplan con declaraciones muy generales, y me imagino que a los actores les pasa así, que también como que hasta qué punto de ellos van a poder ser dueños o partícipes de las decisiones que se tomen con estas decisiones. O sea, estás vendiendo tu eternidad a una empresa. Entonces, hay ciertas decisiones, por ejemplo, Tarkin, Peter Cushing, él decide vender efectivamente su imagen para Star Wars con ciertas condiciones. Por ejemplo, que no se pudiera hacer figuras de su personaje, de que obviamente si se traía la vuelta, de vuelta al personaje era con la autorización y la aprobación del actor. Entonces, como vimos que no hubo eso por mucho tiempo, no fue hasta que él fallece en 94, o sea, que nos deja, y ahí el contrato se renueva, haciendo por intermedio a la familia, viendo que la familia se podía beneficiar con esto, y ahí es cuando Hasbro logra pactar con la familia de que los derechos de producción de figuras se van a renovar, van a existir figuras de Tarkin, y la familia va a ser la que obtenga ganancias. La familia va a ser la que obtenga ganancias por traer de vuelta al personaje por medio de una reinterpretación actoral, y después también es la familia la que obtiene ganancias por medio de traer a Peter de vuelta, reinterpretado por CGI. Entonces, efectivamente, o sea, si la familia ve prudente y que se siga usando la imagen de un familiar que ya no está con nosotros, pero de alguna forma igual su trabajo, aunque ni siquiera esté, trae cierto beneficio para la familia, yo creo que es moralmente discutible, porque habrá que ver qué es lo que habrá querido ese actor con su familia, qué es lo que él habrá hablado. Por ejemplo, si vos me decís, tal vez el día de mañana a tu hija le llegue la propuesta de decir, queremos seguir teniendo al profesor Marco en nuestra facultad dando clases, pero él ya no está con nosotros. Pero para eso hemos traído a este profesional que lo va a recrear tanto a su voz como a su imagen, para que siga dando temas contemporáneos, de los cuales tal vez él nunca fue consciente porque ya no está con nosotros, pero de hacer esto como consecuencia, vos vas a tener, por derechos de imagen, derechos de autor, vas a tener ciertas regalías por esto. Entonces, imagínate, ¿qué le dirías vos a tu hija si tuviera que tomar esta decisión? ¿Sería algo positivo? ¿Sería algo negativo? O sea, es todo un tema, porque también ella tal vez no pueda decidir qué es lo que hagan con tu imagen. Entonces tal vez salís vos defendiendo postulados teóricos en una clase que en realidad no tienen nada que ver con los conceptos que vos defendías en vida. Claro, claro, y ayuda mucho el personalizarlo, gracias por esto, porque sí me hizo identificarlo de forma diferente, porque justo aquí el punto es que, ¿para qué se va a usar? O sea, primero estamos discutiendo de ¿se utiliza o no se utiliza? Porque puede haber gente que dice, el valor de la vida es el tiempo que lo tengo acá empleado, y hasta incluso tiene más valor el dedicar estos minutos en conjunto porque es un tiempo limitado. De otra forma, pues ya no va a ser un tiempo limitado, al menos desde lo que yo estoy dando al mundo, ¿no? No quiere decir que yo gane vida, pero sí el mundo ganó tiempo de mis acciones, ¿no? Sean buenas, sean malas, el valor que cada quien le pueda impactar. El otro es qué uso se le va a dar. Va alineado, por ejemplo, las personas tenemos ideas profundas que marcan nuestra identidad, eso se conocen como convicciones. Yo sé cuáles son mis convicciones y hay algunos puntos que he cambiado en el paso del tiempo porque por suerte cambiamos, evolucionamos. Yo hace unos años pensaba muy diferente de la religión, por ejemplo, a como la pienso ahora. He ido llevando mi proceso de forma de crear que hay algo más en el mundo, pero que también identifico ciertas estructuras de control en instituciones que me puedo no sentir cómodo del todo. Pero eso no quiere decir que cambiaría mi pasado, porque pues estar en los colegios en los que estuve, participar en las actividades en las que estuve, me hicieron formarme en mis valores y principios, en tomar cierta grada de escala en la toma de decisiones que hoy me permiten profundizar mi pensamiento, salirme del template creado que me habían dado, tienes que pensar esto, y ya cuento con herramientas para hacerlo. En 10 años, si sigo con vida, espero, pues tal vez mi vida la voy a percibir diferente porque pues voy a haber experimentado otras cosas, pero llega un punto en donde mi ciclo natural de vida va a terminar y pues no más, pero por eso es tan sabio poder escuchar a los adultos mayores, porque todo lo que tienen que decir, ¿no? Y a veces son los que menos energía, los que menos salud, los que menos tanto tienen, pero acá lo interesante sería
no solamente hablar de recrear físicamente la imagen de la persona, la voz, sino incluso un algoritmo que pudiera suponer tu evolución de pensamiento, ¿no? Lo cual sería loquísimo. Hoy podemos ver recreaciones de Einstein o incluso filósofos que están en tiempo real discutiendo con base en sus novelas y dices, Nietzsche diría esto y tal, y los puedes ver con base en lo que habían escrito, qué postura tendrían ahora sobre la identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Sobre la cultura no binaria, que hoy es una estructura y que hace tiempo no podía existir, o sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, eso, pero pues ya sería incluso un tema mayor que a discutir. Ya no solo mi imagen, ya no solo mi voz, sino hablar a mi nombre. Es muy diferente decir, voy a ver a Carrie Fisher nuevamente como Leia en 10 años en un reboot, en una secuela en una precuela de Leia, a decir, voy a ver a Carrie Fisher en una Celebration haciendo chistes como ella, con su perro y comentando algo más, ¿no? O sea, eso es una forma plus, ¿no? O en un anuncio ella sale en el 100 aniversario de Star Wars, ¿no? Y es Carrie Fisher deseándole a todos eso, y tal vez usa lenguaje neutro, todas y todos, ¿no? Y es algo que tal vez Carrie Fisher hubiera dicho, no, solamente utilizo esto, ¿no? O sea, realmente no podemos suponer y no hay una solución, ¿no? O sea, solamente aquí estamos abriendo posibles caminos que muy probablemente nos va a tocar discutir en algún momento, ¿no? Sin duda, y que perfectamente tienen que estar contemplados en contratos. Por ahí, a mí lo que me da cierta como seguridad por el universo de Star Wars, que creo que le da también alguna seguridad a los actores y a las familias, es que el universo de Star Wars es bastante sano, o sea, sacando el hate que hay a veces del fandom y todo eso, el universo cinematográfico de Star Wars es muy sano, es family friendly, por así decirlo. No tiene escenas de desnudos, escenas que pueden comprometer la imagen por ahí de un actor, de un personaje, de alguien Claro. que ya no esté con nosotros. Digo, si el día de mañana tuviéramos una escena, qué sé yo, que fuera realmente como Controversial. controversial realmente, yo creo que no es el lugar para Star Wars este tipo de situaciones. Entonces eso también te da una cierta seguridad de que por lo menos, más allá de salir disparando con un blaster o defendiendo postulados de una república o de un imperio que no son reales, entonces te da esa sensación de que el mundo ficticio te va a proteger del mundo real, ¿no? De los problemas del mundo real. Pero hay otras películas, otros universos cinematográficos que no, que se mueven muy de la mano de lo que pasa en el día a día en la realidad. Entonces ahí sí hay otros dilemas que son bastante más borderline, por así decirlo, que se pueden comprender como problemáticos para los pensamientos e intenciones que tenía el actor en vida o la familia, o las tendencias políticas y de la familia o socialmente o religiosas. Perfecto, creo que lo englobaste muy bien. Está protegido bajo la naturaleza de Star Wars y seguramente estos contratos se aseguran de que vayan en esa línea, ¿no? O sea, aquí el punto es, a partir de ahora, el común denominador y muestra de eso, ejemplo de eso es lo que tú mencionabas de tu amigo que hace parte como caricaturista o hace parte de Lucasfilm o de Disney y vemos el nivel de contratos y de protección que tienen para a partir de ahora utilizarlo bajo ciertos términos, pero pocas sagas como Star Wars van a enfrentarse a ese problema para atrás. Esto es retroactivo, ¿no? Son actores que ya no llegaron a firmar este tipo de cláusulas, ¿no? Me encantó y me impresionó que tuvieras este contexto de Tarkin. Creo que es el más emblemático porque hay muchos otros que estaban detrás de un traje que ya son uno con la fuerza, ¿no? O que ya siguió de una forma menos personalizada con el actor como Mon Mothma y se hizo más peso al personaje más que a la actriz, ¿no? Yo creo que va por allá. O el caso también tan emblemático de Vader sin casco. Incluso George Lucas, al regresar a Hayden Christensen en episodio 6, ya empezaba a hacer este tipo de cambios, ¿no? No con una perspectiva de actores que ya no están, sino con reincorporándolo, ¿no? Es algo que nunca hubiera hecho, por ejemplo, con Obi-Wan, quitando a Sir Alec Guinness para poner a un envejecido Ewan McGregor, ¿no? O sea, como que hay una línea muy clara de qué personajes, o sea, no es algo parejo, no es algo democratizado,
¿no? Funciona para ciertos personajes. Tarkin es necesario regresarlo, Mon Mothma ¿no? Por el grado de pantalla, por el grado de conciencia colectiva que existe del personaje. Funciona con Han Solo. También por lo que han aportado a Star Wars. Por eso mucha gente habla sobre reinterpretar a Baylan Skoll, traerlo de vuelta. Yo digo que perfectamente Baylan Skoll, que es un personaje que ha sido emblemático en la serie de Ahsoka, podría perfectamente su historia quedar abordada en un medio animado y contar que lo que pasó con él es un misterio y que simplemente nos dejó y desapareció, y la incógnita no es cómo va a volver, sino es qué le pasó para desaparecer, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que hasta el momento no tiene relevancia para el futuro de Star Wars, porque no sabemos realmente hasta dónde iba su búsqueda. Diferente a un personaje como Vader, como Tarkin, que para Star Wars es una piedra fundamental en la construcción de la historia. Entonces, en ese sentido sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, hay actores que, como Mon Mothma, que no son tan relevantes para el personaje, pero como ibas a decir justamente, Han Solo, sí, el actor Harrison Ford es Han Solo. Y yo veo la película de Han Solo, que me gusta muchísimo, pero nunca encuentro a Harrison Ford en la película, nunca encuentro a Han Solo. Podría ser el padre, el primo, pero no encuentro a Han Solo. Sí, y es una pena, porque la película es buenísima. Te digo, déjale la voz de Alden y poneme por recreación de CGI la cara de Harrison Ford, y veo esa película muchas más veces que la película original. Y no te diría lo mismo con Lando. Con Lando sí me encuentro más con el personaje. Donald Glover hace un excelente trabajo y también no participa tanto, entonces es como que tampoco molesta. A ver, a modo fanático, ¿cuál es mi opinión personal? Mientras podamos perdurar la imagen del actor que le dio la voz y el actor que le dio origen, mejor. A modo fanático, porque es con lo que uno se encariña, es difícil el apego, soltar ese apego, ¿no? A lo que uno tiene en su cabeza que era el ideal, ¿no? Ahora, también abrir la puerta de una reinterpretación que puede llegar a ser mejor que la interpretación previa, también es una buena posibilidad. Digo, para mí Hayden Christensen lo hizo mucho mejor que Lloyd, que hacía Anakin de pequeño, ¿no? Que también incluso fue muy criticado, los dos Anakin, entonces da esa posibilidad. Y por otro lado, también la inteligencia artificial también brinda una solución a otros dilemas, como el envejecimiento, como le pasó, no sé si estás al tanto o no, pero el actor de voz de Vader, que para Rogue One ya la edad le hacía que no sonara tal cual él sonaba en las películas previas, en la trilogía de precuelas y en la trilogía original. La voz de Vader no sonaba igual que en Rogue One. Entonces automáticamente ahí se le da la posibilidad de firmar un contrato para que él grabe en un registro ciertas palabras, ciertos diálogos, y con una mejora de la inteligencia artificial se le daba el tono de voz adecuado que él tenía allá hace 50 años atrás, y de esa forma él vende también sus derechos, gana plata, o sea, él ya no es dueño de su voz. Él ya actualmente no es dueño de su voz. Cualquier Vader que vamos a ver, por consentimiento de él, de su venta, de su voz, vamos a escucharlo a él a través de una reinterpretación, de una interpretación de la inteligencia artificial, y una mejora para que se escuche como tiene que verse. Y él recibe regalías, pero él ya decidió vender esto, ¿no? O sea, digo, que qué importante es que tu voz, que uno pueda tomar esa decisión en vida y no tener que dejarle a otra persona, a tu hijo, a alguien, que tome esa decisión por vos porque no pudiste tomarla en su momento, porque no existía el contrato o porque no contemplaste la posibilidad, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. No podría imaginar a Vader interpretado con otra voz que no sea la de... No, y también comercialmente presenta unos nuevos paradigmas a futuro de cómo vender eso y decir, si yo voy a tomar la decisión de dar la voz a un personaje, decir, la vendo para siempre. Es que es muy diferente hacerlo pensando que ya va a pasar. Aquí para Star Wars, que realmente tiene ya este histórico de 50 años, es de las películas o sagas que más se van a ver afectadas para atrás, porque acá ellos ya lo hacían sin imaginarse lo que iba a venir pasando. Y hablando de esta temporalidad, es muy diferente, y algo que Star Wars está haciendo es cambiar a futuro. Lo que ya no está haciendo es cambiar la obra entregada. Al final de cuentas es arte, y muchas veces se habla que el artista, cuando lo entrega, ya es popular, ¿no? Por eso fue tan controversial cuando Lucas
se atrevió a hacer cambios a lo que ya había entregado, porque sobre todo los más fans de la trilogía original sentían que ya no era su obra, ¿no? Aunque se viera mejor antes de la remasterización, pero ese tipo de es muy diferente a una corrección, ¿no? Y correcciones inmediatas hemos tenido. En la temporada 2 de Mandalorian que salía un sujeto en jeans, ¿no? Y que se veía atrás, o sea, como que no hemos hablado tanto de ese fenómeno, ¿no? Yo creo que va a envejecer mejor, así como el que estaba en shorts en Tatooine grabando, que uno puede encontrar ese cosplay, seguramente la persona de jeans o de mezclilla, como le digamos en América Latina, encontramos eso, pero como que ya no lo cambias para atrás. Eso sí sería como más crítico. Imagínate, por ejemplo, que dijeran, bueno, para que haya esa congruencia de Mon Mothma, vamos a poner a Mon Mothma, a la actriz original, a Gwendolyn, no recuerdo el nombre, la vamos a poner en episodio 6. Sería rarísimo, ¿no? Y daría muchísimo de qué hablar. O todavía peor, ¿no? O sea, sé que por temas de contrato no sería posible, pero imagínense el hecho de que el actor de Baylan Skoll falleció antes de que se estrenara la serie. Entonces, sé que había una huelga y no podían hacer cambios, pero o sea, pensando que Disney fuera malo, ¿no? Y que realmente no quisiera validar la perspectiva del actor y ahorrarse esto, hubiera podido sacar al personaje, hubiera podido recastear al personaje antes para ahorrarse eso a futuro, ¿no? O sea, así como estamos proyectando dilemas en esta situación, lo que ha ocurrido pudo haber ocurrido peor, ¿no? Y decir, bueno, ya va a ser así, y entonces ya me quito el problema de tener esto y voy a tener a alguien que firmó, que está entregando su imagen para siempre, y pues adelante, ¿no? Obviamente no se puede afectar el pasado, pero hacia ese nivel podríamos ir a este tipo de discusiones. Star Wars es de las sagas más coherentes dentro de lo que es mantenerse en el tiempo, ¿no? No eso, hay sagas que son muy longevas, pero la coherencia de los actores o la coherencia de la línea que se va contando, como comentabas vos al principio, va variando según la época o la película o quién es dueño de la franquicia. El audiovisual, el formato también. Entonces yo creo que eso que ha trabajado Star Wars a lo largo de tanto tiempo muy cuidadosamente para mantener esa coherencia a través del tiempo, es algo que se tiene que mantener porque es parte de la esencia de Star Wars. Así que ojalá que lo sigan tratando correctamente, ¿no? O sea, yo creo que hasta el momento no han tomado malas decisiones, salvo por ahí la peor para mí ha sido la de Alden, por lo difícil que es interpretar a Harrison Ford. Pero fuera de eso me parece que todas han sido buenas decisiones. Y más, yo te digo, aplaudo mucho más un mal CGI que un buen recast. Pero yo no sé, yo no puedo editar, no lo podría hacer mejor. Pero sí creo que visualmente estamos tratando de traer al actor a lo que la gente englobó como parte de la esencia del personaje. Perfecto. Pues llevamos 40 minutos y hemos avanzado con una pregunta, pero no se preocupen porque muchas otras ya las hemos ido retocando y cuando regresemos podemos simplemente irnos a la conclusión y si es necesario profundizar en algo más. Esta era sobre los contratos post-mortem, de qué tan ético es hacerlo con alguien que no lo hiciera. Vamos a la segunda pregunta. Hay una frase que ya pienso directamente en Enrique de la Sombra de es arte, ¿no? Es cine francés cuando se refiere a Andor, por ejemplo. Pero al final de cuentas, el cine es arte. Entonces, ¿hasta qué punto cuando vemos una recreación digital no creada por un actor convencional, sino con inteligencia artificial, lo que vamos a ver es arte o es simplemente una manipulación técnica? Porque aquí ya también empezamos a hablar de la interpretación, la actuación. Y decimos, oye, actúa muy bien, le compro el papel o no actuó muy bien, ¿no? Y esto me costó. Entonces, cuando vemos en un futuro una inteligencia artificial, volvemos a pensar, Leia, que es lo más emblemático, la vemos en la película de Filoni. ¿Es una interpretación? ¿Es arte? ¿O es algo más técnico? No sé. ¿Qué piensas, Wolfie? ¿Has estado en Italia? Sí. Bueno, en Florencia tiene algo que me despertó esa misma pregunta. Cuando uno va a Florencia se encuentra con el David, ¿no? El David afuera, ajá. Exacto. Y hay otro David afuera, donde está justamente la plaza esta. Sí. Y ahí justamente se me despertaba esta pregunta. Digo, la persona que tuvo que recrear al David y hacer una copia y que se ve exactamente igual al que tenemos en el museo, hizo arte. Digo, hay que estar a la altura de hacer una recreación que se vea tal cual se ve la original.
e incluso han envejecido las dos diferentes y una por ahí tiene, o sea, creo que por ejemplo la copia tiene ciertos detalles que cuida la diferencia temporal que por ahí hace que se vea mejor en algunos aspectos, o que el tiempo la ha perdurado mucho mejor, o que no ha sufrido lo que ha sufrido el original, guerras, movimientos de un lugar al otro, que han por ahí dañado alguna estructura o algún detalle del original. Entonces digo, para mí, la persona que tuvo que recrearlo, ya sea porque tenía la obligación, porque no sabemos el contexto de la persona que lo recreó, o por la situación que era, en fin, lo hizo. Yo creo que sí, la persona que lo hizo arte. El recrear una obra ya creada es muy complicado y que se vea y que se sienta y que tenga el sabor de la original es muy complicado. Así que yo creo que sí, que el trabajo de esa persona no carece de mérito. Es un trabajo muy, muy bien logrado. Distinto a lo que es la falsificación, ¿no? O sea, crear un producto que asemeja lo que debería ser, pero sabemos todos que no lo es, y que toma otro valor en precio mercado. Entonces, en ese sentido, ahí yo no encuentro el arte. Yo encuentro ya más la parte financiera como el eje central de todo esto. Después que si de la réplica, que es artística, sí hay un beneficio financiero, es otro cantar. Que por ahí ser la intención primaria o una consecuencia secundaria de todo esto. No sé si responde un poco tu pregunta, pero yo creo que sí, la parte que lo produce, para mí es arte, pero la parte después que se beneficia, sin duda, es la parte del mercado que creo que nunca se va a poder desatar una empresa, sobre todo una empresa tan capitalista como lo que es Disney, ¿no? Claro, sí, creo que ayudó mucho ese ejemplo, y esto que dices de la falsificación es mucho el fin, ¿no? Que en la falsificación el fin es engañar, ¿no? Y una de las siguientes preguntas habla justo sobre que la audiencia sepa qué es y qué es real y qué no es real. Acá evidentemente la mayoría de la gente que tenga conciencia o contexto de Star Wars, si ve a Leia en una siguiente película, pues sabrá qué es, ¿no? Que es una reinterpretación, una adaptación, incluso tendrá que existir hasta un nuevo verbo, ¿no? Para saber. O tal vez no lo sabrá. Digo, o sea, me hiciste acordar que también había gente que lo primero que se encontraba era el David falso. Y se tomaba la foto con ese David. Tomaba fotos y se iba diciendo que había visto al David en Florencia, y en realidad ahí ya provoca confusión. ¿De qué forma, y es otra de las preguntas, pero se está dando ahora de forma natural, de qué forma debes de comunicar eso, ¿no? O sea, se rompería la sorpresa si Disney dice, oigan, atención, voy a hacer esto con Carrie Fisher, pues ya no sea el mismo grado de sorpresa, o recién pasa y dicen, fue así ejecutada, ¿no? Porque ahora estamos hablando de actores que son unos con la fuerza, pero ¿qué va a pasar a un actor que realmente por agenda ya no quiere seguir acá avanzando? Y dice, oye, es como este caso súper emblemático de, no sé si lo viste en Black Mirror, en Netflix, que es de Joanne is an Awful Person o algo así, uno de estos episodios, en donde Salma Hayek interpretaba un papel porque había firmado y después hacía cosas que no le gustaba y después hacía, o sea, como que se escalaba muchísimo esto, ¿no? Y decía, es que yo lo firmé sin darme cuenta de lo que podía implicar, ¿no? Ahora que se involucren nuevos actores, ¿no? Que se habla del rumor de Keanu Reeves para hacer un posible escena en The Acolyte o en alguna, ¿no? Perdón si es un spoiler, ¿no? O es información real o no real, ¿no? Son a fin de cuentas rumores, pero que él firmara eso y lo viéramos muchísimo ya, y él dijera en qué momento si yo grabé un segundo, ¿no? O sea, aquí realmente nos llevaría a otro tipo de dilemas de la utilizarlo y de falsificar, pero bueno. Una pregunta, ¿qué vino primero? Porque está bien, Keanu Reeves es el actor que todos imaginamos para Revan, pero ¿por qué? Porque la imagen que terminó siendo la definitiva para el rostro de Revan es similar a la de Keanu Reeves. O sea, ¿qué vino primero? ¿Inspiró? Ajá, sí, sí. O sea, ¿se inspiraron en Keanu Reeves sin la autorización de Keanu? ¿O qué pasó? No sé. Sí, porque es demasiado esa similitud. De hecho, hay muchos personajes en los cómics, por ejemplo, creo que, por ejemplo, un personaje que se llama Kal Skirata, que del universo de Legends, me parece que el rostro está inspirado en Clint Eastwood. Y claro, no está Clint Eastwood en Star Wars. O sea, no, ya, no sé si no. Mira, entonces aquí continuando, es arte porque hay una intención
no de falsificar, sino de recrear, de alcanzar. Si uno hace una película bíblica de Jesús y dices, pues bueno, o ahora que va a salir Napoleón, dices, pues mira, realmente se está pareciendo a Napoleón, me la compro, es arte, ¿no? O sea, están haciendo todo para que yo identifique que es, para que me la crea. Acá lo están haciendo con formas digitales, legales, éticas, transparentes, rendición de cuentas, con un lucrar alineado a lo que se espera, pero lo veríamos como que es arte utilizar la tecnología para llevarlo a esto. Ya por otro lado, si actúa bien o no, es un espacio como la animación, ¿no? Que si ves que las reacciones, todo más, y ahí ya no, por ejemplo, ¿cómo van a ser los Oscar? ¿No? O sea, si hace una interpretación brutal, pero es Carrie Fisher traída en inteligencia artificial, la nominarías y nominarías a todo la, ya no sería una persona, sino sería un colectivo, que realmente lo es. Un actor ves la cara, pero es una marca de gente que está detrás, pero pues es el actor quien logra llorar y crear ese sentimiento que te transmite que está viviendo. Pero si ganara el premio de revelación del año, pues sería el equipo creativo, pero sería justo competir contra las demás personas, que es una persona contra 20 haciendo que llore. Bueno, debería existir una subgama dentro de los premios que esté destinada a equipo de producción de estos efectos especiales. O sea, así como hay un premio para el equipo de efectos especiales, un premio para el equipo de vestuario, que no estamos hablando de una persona. Entonces, creo que ahí No compita uno con otro, o sea, no competiría con personajes tradicionales de carne y hueso. Competiría exactamente. con otros. Sí, sí, sí. Bien, estamos aquí resolviendo el mundo. Bueno, bien, entonces salen aquí ese tipo de preguntas. Y a ver, avanzamos a la tercera, y es la audiencia. ¿Cómo afecta la percepción de la audiencia el ver a un personaje y decir, ah, mira, qué lindo, trajeron a Carrie Fisher, ¿no? O realmente podría haber una perturbación, decir, oye, pero, o sea, ya es una con la fuerza, ¿no? O sea, ¿por qué la estoy viendo acá nuevamente? Sobre todo, por ejemplo, ahora pensando con Chandler, ¿no? Que de la nada viéramos un capítulo nuevo, sobre todo ahora que es muy reciente y que te sigue generando mucho sentimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, no he vuelto a ver Friends desde que pasó lo de Matthew Perry, pero me aparece en redes sociales alguno y lo veo diferente y hasta con un sentimiento, digo, ah, qué lástima lo que pasó. Si yo viera un nuevo capítulo ahora con, más allá de decir, ah, Chandler, diría, ¿por? ¿No? O sea, y sentiría perturbación. ¿Qué crees que eso pueda afectar de cierta forma? También depende mucho cómo se hizo uno con la fuerza. Si fue algo como Bayland Skull, que fue muy repentino, o algo que ya por la edad y se veía venir y que el mismo actor, imaginemos que en unos 20 años Mark Hamill ya grande digan, oigan, ya me retiro, pero dejo aquí mis derechos, cuídenlo bien, como que él ayudaría a que esa transición sea más amigable. No sé aquí, ¿qué opinas? Sí, o el otro ejemplo de Rápidos y Furiosos con justamente el actor que ya no Claro. está y el hermano. Paul Walker, si no me equivoco, era el nombre. Sí, Perdón, no sé, creo que se está cortando un poquito. No sé si soy yo o Sofos. sí, creo que sí. Bueno, yo creo que lo importante Como acá que se es. trabó un poco. Sí, pero no sé si sos vos. Ya, Ahí está, ahí volviste. sí, ya se resolvió, Okay. por suerte. A lo que íbamos es como el tema de la audiencia respecto a esta interpretación, era la pregunta, si no me equivoco. Ajá, cómo la audiencia percibe el personaje. Y yo creo que a través del tiempo vamos a encontrar la respuesta de que, por ejemplo, hoy vemos a Grogu, que es un personaje enteramente recreado, y se ve muy bien, se interactúa muy bien con los actores y la gente lo ha cogido muy bien. Pero tal vez de aquí a 20 años uno ve de Mandalorian para ver algo viejo y la interpreta, o sea, el diseño del personaje se ve con muchas falencias. O sea, porque la tecnología actual dentro de 20 años puede hacer superar ampliamente a la anterior. Entonces eso puede hacer que se vea mal la recreación por CGI, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando vi Rogue One no tiene absolutamente ninguna falla en Tarkin, en Ajá. Leia, y hay gente que sí, que está mucho más metida en todo esto y automáticamente salió diciendo que era una mala reinterpretación. Y ahora que veo Rogue One después de mucho tiempo y veo lo que han hecho, por ejemplo, con Luke en The Book of Boba Fett, que fue por ahí lo más reciente que tenemos, Uh -huh. o
Harrison Ford para la película de Indiana Jones 5, digo, wow, sí creo que la de Rogue One no está a la altura de lo que es la actualidad, pero tal Claro, vez en su momento sí estaba. Entonces yo creo que sí, así como episodio 2, por ejemplo, ha envejecido muy mal porque la actualidad de lo que es los efectos especiales han mejorado mucho, yo creo que esto evidencia las también va a fallas. Ujú. claro, ya va a seguir mejorando y va a seguir dejando lamentablemente lo del pasado como mal, pero uno lo tiene que ver como eso, como es justamente lo que pasaba en ese contexto temporal. Y también creo que este tipo de contratos deberían estar sujetos a que se puedan mejorar a través del tiempo, ¿no? O sea, que el día de mañana se pueda traer el producto original de, por ejemplo, de Mandalorian temporada 2 y remasterizar la parte en la que se ve Luke con la tecnología actual, permitiendo de que esa escena se vea Que todavía mucho mantenga mejor. vigente, claro, que se mantenga actualizado y a la vanguardia. Ujú. Pero sí, yo personalmente creo que por un lado eso y por otro lado, para cortar con esto, es que para mí siempre al darle un rostro físico a un personaje, estás también atando a que la gente empatice, ¿no? O haga clic entre el personaje y el actor, ¿no? Porque también hay actores que imprimen su imagen, su firma, su sello, Ujú. que uno siempre entiende la esencia del actor, por más de que el personaje que esté interpretando. O sea, Harrison Ford va a ser Harrison Ford independiente del personaje que interprete. Y ese es el sello, la firma que él hace. O sea, que una inteligencia artificial puede incluso recrear más fielmente que tal vez un actor que replica Ujú. eso, ¿no? Entonces ahí yo creo que es una gran ayuda para que no se pierda esa unión de lo que quieren transmitir y el espectador. Claro. Incluso Cal Kestis, ¿no? Que lo vemos de forma digital y que ya está impreso el personaje del actor, ¿no? Cuando todavía ni siquiera ha sido interpretado, pero ya es una, pues no sé, una declaración de intenciones de cómo en algún momento vamos a ver reflejado eso en un posible live action y tendría que ser ese personaje porque por algo hicieron esta recreación tan firme, ni siquiera hicieron un cambio en CGI, ellos mismos se fueron ayudando. Y también qué importante el ayudar a que se interprete el papel mejor, a veces mejor que lo que el mismo actor haría. Eso me recuerda a una historia de Charles Chaplin. Hace muchos años en la vida real hubo una audiencia para ver quién imitaba mejor a Charles Chaplin. Y fueron muchos actores. Fue el actor real de Charles Chaplin y no fue seleccionado, ¿no? Porque el jurado pensaba que no interpretaba también Charles Chaplin como otros, ¿no? Lo cual es una paradoja o una crítica social de cómo a veces estamos tan enfocados pensando que debe ser así, cuando realmente estaba quien lo interpretaba realmente, y eso no, también hubo un concurso de vino en donde alguien creo que concursó con un vino de caja y ganó, ¿no? Y eran catadores que tenían experiencia de miles de años y son estas protestas sociales a manera de burla en donde te das cuenta cómo es tan subjetiva la percepción que creemos que va por acá, cuando realmente pues es diferente y se puede muy fácil falsear algo, ¿no? Porque es subjetivo a final de cuentas y es parte de la riqueza. Sin duda, pero eso es una guerra bastante más complicada que la que está afrontando hoy. O sea, yo creo que es una guerra eterna esa. Sí, La a percepción de la diferente gente metodología, sí, a diferente forma, sí. o hasta qué punto la gente realmente es dueño de sus pensamientos, ¿no? Porque al final uno cree lo que te están imponiendo, pero bueno, no nos estamos metiendo un poco En la en cosas ideología. mucho más. Sí, sí. Bien, pues entonces, siguiente pregunta, ¿no? Y creo que esta ya la respondimos de cierta forma o de mucha forma, que es la imagen del actor, ¿no? ¿Qué tan ético es alterar la percepción del público? Aquí, pues creo que ya lo hablábamos, sobre todo cuando que tú decías, Star Wars es muy cuidado, muy familiar y difícilmente va a afectar o va a poner en una situación controversial, en algo que no esté relacionado con sus convicciones, aún aunque viéramos que alguien apoya un régimen totalitario, autoritario como el imperio, pues sabemos que es dentro de esa narrativa y que no quiere decir que son las creencias personales. Uno no va juzgando a Ian McDiarmid si te encuentras en la calle y le dices, hey, tirano. No, pues no, sabes que es una interpretación que hizo y que no es el personaje. Yo creo que fuera estas ideologías políticas radicales que están muy bien cuidadas y son parte de natural y necesaria de la trama, pues fuera de eso no cambiaría, no se corre el riesgo en esta saga tanto como en otras, ¿no? Sí, sí, efectivamente, yo creo que Star Wars es un lugar seguro para muchos sectores.
Star Wars, te diría las sagas de los personajes icónicos, ¿no? Digo, creo que muchísimos actores, si le presentan la oportunidad de ser Superman, te dirían que sí, porque es un éxito para sus carreras. Tal vez no son fan del personaje, o tal vez ni saben qué opina el personaje sobre determinadas situaciones de la actualidad, pero digo, Claro. es lo mismo, es un lugar seguro en lo que uno invertiría, porque efectivamente cree que su imagen y su reputación y sus ganancias se van a ver cuidadas, ¿no? Pero bueno. Sí. Y el ejemplo que usaste de Superman, creo que es también controversial por sí mismo, no es el caso, pero creo que Superman, Capitán América, tienen esta visión incluso política entre que uno es muy capitalista y republicano y demócrata, pero bueno, a final de cuentas mucha gente no lo pensaría, o es responsabilidad del actor al asumir un personaje saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, si dices, aquí quiero hacer esto, pero soy Homelander en The Voice, pues realmente me estoy metiendo a otro contexto a que si lo hago simplemente en esta serie y es mi Superman y se vale, ¿no? Que Nicolas Cage decía, yo lo quiero hacer con este tipo de traje, con este tal, se vale, cosa que en Star Wars difícilmente alguien va a decir, yo quiero ser Luke, pero quiero ser mi Luke, no sé, de K-pop, y pues sería muy diferente y muy controversial con la congruencia que es característica de una sola historia de Star Wars. Bien. Sí, bueno, me acordaba yo también de los niños que ahora están reinterpretando los personajes de la trilogía original. Hay un niño para Luke, un niño para Leia. Digo, ellos, está bien, les dan la oportunidad de ser Claro. Luke, siendo tan jóvenes, es un salto en su carrera muy importante. O sea, automáticamente ya creo que ellos ya venían de alguna otra película, pero también saltaron a otras películas. Entonces, ahora la de Cinco Noches en Freddy's tiene el actor de Claro. Luke, por ejemplo. Ajá. Sí, y aquí también nos damos cuenta que es otro tema, pero como el mundo es más consciente, ¿no? No pasa como con Jack Lloyd, que mencionabas de Anakin en el episodio 1, que pues sí, como que era más crítico, había otro tipo de bullying que ahí sí hemos como evolucionado en este sentido de respeto y de decir, es el actor y es el personaje, ¿no? Lo que pasó con Ahmed Best, con Hayden Christensen, aquí creo que sí se nota una evolución como audiencia, o al menos un poco más de corrección política incluso, ¿no? Que ya no está bien dicho el criticarlo al personaje como tal, aunque Rústico siga viviendo ciertas barreras ahí. Sí, sin duda, sin duda. Bien, la siguiente pregunta, la 5, es ¿cómo esto afectará a la industria, a los nuevos talentos? ¿Se perderá la oportunidad? Y queda perfecto. Ahora decías, estos nuevos actores que están reinterpretando tienen la oportunidad de crecer en su carrera. Quedó muy bien. Pero entonces, para Alden era una oportunidad, ¿no? Riesgosa. Y no sé qué para bien funcionó. No he seguido su carrera a detalle, pero qué tanto se habrá cerrado puertas como el Han Solo que no funcionó, no por su interpretación, realmente él se nota que se esforzó, ¿no? Pero esto, hablando de dilemas éticos, representará que cambia la forma, o sea, que ya no van a haber tantas oportunidades de actores de carne y hueso, sino esto digital, que también lo hablábamos con la nueva categoría de los premios que se tendría que dar y diferenciarlo, pero ¿qué opinas de este punto, Wolfie? Hay actores de doble de riesgo que no tienen rostro en películas, ¿no? Y Buena. sin embargo tienen una salida laboral gigante. Hay, por ejemplo, el actor de Marrock, Paul Ajá, creo que se llama, ha hecho, o sea, Marrock es el personaje de Ahsoka de la última serie que vimos, claro. un personaje que no llega a ningún lado, la relevancia termina siendo cero, y el actor que lo interpreta es nadie, es un actor de doble riesgo que hace acrobacias, que ha actuado en Star Wars en numerosas oportunidades. Y digo, en definitiva, algo así puede pasar con el CGI, o sea, digo, pueden haber actores que sean casteados específicamente para que su rostro no se vea, pero sí su físico, su forma de moverse, su forma de actuar, acompañando al rostro recreado por otro medio, ¿no? Entonces, yo creo que la carrera de la selección actoral para este tipo de cosas va a seguir. O sea, van a seguir siendo necesarios los humanos, los actores, para este tipo de cosas. Incluso un entrenamiento para reinterpretar a un personaje por CGI, o sea, interpretar cómo debería moverse, o sea, es un trabajo muy Sí, sí. complejo, porque tenés que buscar todo el contenido que hay sobre el actor, sobre cómo se movía, sobre cómo actuaba, qué gestos hacían, para que después con la recreación de la imagen, de la cara, o sea, no solo que la cara, claro, sea congruente con el físico, con la expresión física, ¿no? Entonces,
al igual que veo eso con los dobles de riesgo, yo creo que la salida laboral para esto también va a ser muy fuerte. Pero Ujú. la parte de actores que no sean recreados también va a seguir habiendo mucha salida laboral porque también es parte, yo creo que irreemplazable dentro de la esencia del cine. O sea, el actor, ¿no? O sea, porque está bien, uno puede imaginarse cómo debería verse estar el personaje que está en medios escritos, por ejemplo, en físico, y decir, no encuentro el actor ideal, lo voy a recrear, genial, buenísimo, pero el otro medio que no necesita una imagen tan específica que puede ser interpretado por cualquier otro actor, va a seguir existiendo la posibilidad para otros personajes. Y eso también abre a que, como ya lo hemos conocido en muchas oportunidades, que a tal vez esos otros personajes que no iban a ser el principal, por la buena actuación del Una actor, oportunidad. lleven, claro, lleven a que ese personaje se coma la película. O sea, Piratas del Caribe trataba sobre Orlando Bloom para el personaje de Turner, de William Turner, pero Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, terminó robándose la película. Y Por su digo, interpretación, claro, sí. sin embargo, la inversión estaba en Orlando Bloom. Claro, Entonces, claro, sí. No, no, muy buen ejemplo, y creo que aquí en lo que mencionas hay cosas clave, que es separarlo. Son cosas, o sea, estamos hablando que uno es la interpretación, y la interpretación hay que reconocerla, y son nuevas oportunidades y nichos de mercado que se van abriendo a futuro, ¿no? No quiere decir que le va a quitar trabajo a los nuevos, al talento que era parte de la base de la huelga, al menos yo sí la entendía, ¿no? En donde decir son cosas aparte, y ahora vamos a reconocer el trabajo de interpretar para que a través de la inteligencia artificial prestar tu cuerpo para que haya una otra cara, ¿no? Y que tienes que hacer pantomima y lenguaje no verbal, y tienes realmente mucha técnica que hacer, y que aquí como mercado hay que empezar a reconocer eso, como se reconoce a los Stones, a los dobles, a los cuervos. Este de Marrock, pues ya el hecho de que fuera ya reconocido, al menos como doble de acción, ya nos revelaba si podía o no ser un personaje relevante, porque si, al ya aparecer, pues sabíamos que era difícil que se quitara la máscara, porque usualmente, o con Mando, ¿no? Que realmente, ¿a quién estamos viendo detrás? A Pedro Pascal, cuando en la temporada 3 no creo que haya estado en el set, ¿no? Pero es Pedro Pascal porque es quien se compró el nombre y la voz, ¿no? oh, sí, sin duda. Yo creo que también está el problema de los agradecimientos, ¿no? ¿Cuánta gente conoce realmente a las personas que está detrás? Digo, ¿cuánta gente conoce a que estaba Paul? Solo los que leímos los títulos de los créditos de cada capítulo y al final donde Ah, salía cast, y le que tenías que poner sale, pausa en un segundo para analizar, o sea, sí. si sale el nombre y digo, qué pena, porque podría haber salido dentro de los títulos de los actores principales, pero obviamente uno entiende que en realidad están en orden de lo que ha costado financieramente hablando traer a ese Claro. actor, ¿no? Eh, entonces, digo, ojalá que todos conociéramos a todos los actores que hacen al Mandaloriano, porque su nombre tuviera igual peso o el producto permitiera conocer al actor detrás por venerar ese trabajo, ¿no? Digo, o sea, y al final terminan ganando mucho menos que el actor original, que tal vez lo único que Ujú. hizo fue pararse y decir un diálogo y el Sí, resto lo hizo el otro que se rompió una pierna sí, sí, por sí. darle veracidad a lo que estaba haciendo, Veracidad, ¿no? claro. Y aquí también es la elasticidad del mercado, ¿no? Aquí nosotros como consumidores deberíamos empezar a valorar este tipo de personas que están detrás. Yo recuerdo en la Celebration del año pasado, que tuve la suerte de estar, estaba el personaje de Mandalorian y estaba vacío, nadie iba con él, ¿no? Y dices, por supuesto, ni siquiera lo ubicas de cara, ¿no? Pero el trabajo que hay detrás, o sea, la forma característica de caminar, porque yo lo reflexionaba ese mismo día, porque más tarde hubo concurso cosplay, habían muchísimos mandos, ninguno revelaba su cara, pero el parte del cosplay es actuar el personaje y cómo se recargaba y cómo ponía los brazos y las piernas, y dices, eso que estás viendo va más, o sea, puede ser de Pedro Pascal, pero también es de este señor que no estamos dando ese reconocimiento, porque es incluso más difícil de interpretar sin el rostro, ¿no? He hecho muchos análisis de qué importante es esta actuación sin contacto visual y que no personalizas diferente. Sin duda, es un problema, pero no ya de la inteligencia artificial, es un problema actual. O sea, el reconocer, Sí. el darle el mérito que se merece esta gente, es algo que me parece que está siendo muy necesario. Iba a avanzar con las dos preguntas siguientes, pero son muy sencillas. Nomás quería aquí recordar, o sea, sobre este punto previo del actor quita o no trabajo, es como este punto de si Netflix destruyó Blockbuster. Pues no, o sea,
la gente se tiene que actualizar, ¿no? Y aquí no es que los actores se tengan que actualizar y evidentemente hay una huelga y es el valor humano del trabajo, pero pues también son nuevas tendencias y es ir avanzando con esto porque pues si no, no se reinventaría y si algo ha hecho Star Wars es reinventar la forma de hacer cine, ¿no? Entonces, las siguientes dos preguntas, e incluso tres, creo que ya las contestamos de cierta forma. La pregunta número 6 era la realidad de la distorsión del personaje, o sea, pensando en que el personaje que estoy viendo es el real o es alguien que fue animado digitalmente, ¿no? Y aquí qué tanto cambiaría o que incluso la persona hable diferente a lo que hubiera pensado, ¿no? Pero es algo que ya dijimos, Star Wars en este caso de la saga, no debería de cambiar. Por ejemplo, tenemos nuestra imagen de Carrie Fisher como era, difícilmente va a cambiar la imagen de Carrie Fisher por el mal uso de Leia, porque pues seguramente estará dentro de los límites de acción, pues sería Leia, sería princesa, sería en Star Wars y no en un sentido provocador o en otro contexto, no en medios oficiales, ¿no? Entonces, evidentemente esto detona otro tipo de discusiones, pero con la inteligencia artificial más allá de Hollywood, ¿no? El uso de la imagen, al ya poder ser replicada, pues ya podrá ser usada, pero no solo la de Carrie Fisher, la nuestra misma, en cosas provocadoras, diciendo algo que no dijimos, pero pues eso es algo que es más grande que Star Wars. Te hago la siguiente pregunta. Imagínate si Luke hubiera sido recreado por CGI en episodio 8. Ya. O sea, la pregunta sería, ¿hubiera sido la reacción como fue, sabiendo que estábamos viendo a Mark Hamill, o hubiera sido peor? Yo Hubiera creo sido que, el hecho de, creo que se hicieron lo que quisieron con el claro, personaje, porque ya el actor ya no estaba con nosotros, exacto, y por tener derechos del personaje nos trajeron un personaje que nada que ver. claro. Y eso podría, o sea, yo creo que sería muy diferente, ¿no? No ayudaría a la situación y le quitaría la veracidad del personaje, ¿no? Por algo Mark Hamill ha estado en el set del Mandalorian cuando se está grabando, porque aunque no sea él, dices, pues bueno, es como el aval del actor en el ownership, en la apropiación que tiene el personaje que está ahí, que lo consiente, ¿no? Pero pues ya después la gente criticaría y diría, es lo que hacen por no tener al actor y se sumarían supuestos que aún con el actor siguen siendo controversiales, ¿no? Sí, sí, y ahora, ¿y cuál es la otra propuesta? O sea, lo que uno tendría miedo de que pase, de repente lo estamos viendo que pasa al revés. O sea, el look que tuvimos con Mark Hamill en el episodio 8 no fue el que mucha gente aplaudió, pero sí aplaudieron mucho más al look recreado en The Mandalorian, destruyendo de droides, dark droids, o sea, perdón, los Dark Troopers. Era el look que querían tener, pero ni siquiera no es Mark Hamill. Entonces uno dice, ok, Exactamente. es un arma de doble filo, pero no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Porque digo, pueden hacerlo con el actor o sin el actor. A eso quería llevar. O sea, Claro, pero al nosotros sumar a deberíamos la aprender variable la ecuación de la inteligencia artificial, la gente va a culpar cuando a pareciera la que no hay una relación entre estas dos variables. sí, sí, o sea, uno no le va a gustar y va a culpar a la inteligencia artificial, o le va a gustar y no va a aplaudir a la inteligencia artificial. Entonces, digo, creo que estos errores ya están habiendo ahora, están existiendo ahora y hay que saber discriminar qué es una cosa y qué es la otra. O sea, el error no va por la gente que está recreando al personaje, va por la decisión del guión. O sea, es como lo Claro. mismo. O sea, no Ujú. va el error en odiar al actor. El error está en la mala decisión del diálogo que se le dio al actor Ajá. Sí, para el es personaje. guión, es algo más y es el mismo problema que se había enfrentado hace 30 años. Pero, por ejemplo, en esta novela, Historias de Jedi y Sith, que son historias de antología de 10, la primera edición, ahí hay una historia de Luke, en donde está en episodio 5 en Hot perdido, está abajo de en una cueva enterrado con otro capitán rebelde y se insinúa en la novela, que es canon, que Luke siente atracción por este soldado, ¿no? Y empieza Luke a describir su cara y el calor corporal y que quisiera abrazarlo y todo. Y después se revela que el escritor de este capítulo es un escritor emblemático de la comunidad LGBTIQ+, y oficialmente Disney estaba haciendo esta postura de que Luke es bisexual. Al momento, Mark Hamill sube un tweet
apropiándose, o sea, con la apropiación que tiene el personaje y diciendo, claro que lo es, ¿no? Porque Luke es amor y Luke es de todos y le da esta credibilidad. En esta situación fue bien llevado y aquí evidentemente la discusión va más en torno a las agendas, al progresismo, a este tipo de agenda, que es otra cosa la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasaría? O sea, aquí dentro de estos dilemas, si viéramos en 20 años una serie romántica de Luke bisexual, ¿no? Y que es algo que tal vez Mark Hamill, por haber sido un actor de los 70s en otro contexto, en otro mundo, no se hubiera sentido cómodo de hacer. Sabemos que Mark Hamill sí, porque ya lo publicó, pero este contexto nos presentaría este tipo de situaciones que más adelante muy probablemente, o bueno, es probable, no sé si es muy probable, pero es probable que se enfrente a un Star Wars. Sí, pero con ciertas, como te digo, ciertas salvedades, ¿no? O sea, no Sí, vamos nunca a tener, por explícito. ejemplo, claro, no vamos a tener a Luke teniendo relaciones con alguien de su mismo género Claro. o no, con un alienígena, ¿no? No sé si me explico, en Sí, sí, escenas. sí, claro, pero aún en Eh, eso podría haber gente que tuviera ideas muy marcadas, pero sí, ya es rascarle mucho, es buscarle algo que no hay, pero sí, no, yo también espero nunca encontrar esa imagen ni que recrearla. mientras Star Wars más se separe del mundo real y de los problemas del mundo real, más le va a permitir tener el desarrollo en profundidad de lo que ellos quieran, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que toda la gente, o sea, que se lo me pasa a mí y no lo comparto, pero entiendo que a la gente sí lo comparta, que por ejemplo de repente veo en una fecha patria argentina una foto de un Stone Trooper con la bandera argentina en la Ya. fecha y digo, Ujú. eso para mí no tiene nada que ver o sea, y yo creo que en ningún momento se planteó a alguno de Lucasfilm cuando estaba haciendo Star Wars, eh, eh, no sé, la conjunción de un Stone Trooper usando la bandera argentina en una fecha patria, o sea, no, es como materializar algo de ciencia ficción con lo que uno o sea, le rodean en el día a día en lo natural, ¿no? Digo, o sea, porque tenés el traje y porque te sentís igual de argentino y con el cariño a tu patria, tanto como a Star Wars, terminás haciendo eso, ¿no? Pero Ujú. ese tipo de cosas que queden para el fandom está bien, pero no lo podría llevar a una película, entonces no podría de repente ver un alienígena que porque es alienígena habla como argentino, ¿no? No a ese sentido digo, no creo Ujú. que no me sentiría orgulloso ni como argentino, ni me sentiría que realmente sea algo que necesite Representado, estar, claro. o que te empiece a plantear problemas del día a día de Argentina o problemas del día a día del mundo que nada que ver tienen con la saga de universo de Star Wars. O sea, eh, digo, o sea, acá en la actualidad es un dilema lo que recién comentabas, el LGBT. Hay gente que está a favor, Ujú. gente que está en contra, gente que recibe lamentablemente mucha agresión, lo veo como médico, lo veo, lamentablemente hay mucha gente que Sí, lo llega es. al hospital con una situación muy problemática de lo que es el contexto del ambiente en el que vive. Entonces, digo, esos son problemas del día a día de nuestra Ujú. realidad. Pero es como que digo, en Star Wars no sé si necesita ese dilema, digo, o sea, no debería existir la disputa, o sea, directamente debería existir la conclusión, ¿no? O sea, no sé si me estoy expresando bien, pero digo, Sí, ¿por qué no debería el ser? problema, sino o sea, la temática debe plantearse y es un reflejo de nuestra sociedad, pero esta disputa que estamos teniendo para entender o todo este tipo de sesgos que vamos teniendo, pues no es necesario incorporarlo en la temática, ¿no? O sea, es un reflejo de la sociedad, pero de la sociedad como producto, no como el medio que estamos teniendo en esta discusión que es parte de nuestra evolución cultural. Exactamente, o sea, es muy complicado y es muy delicado el tema para desarrollarse con Ujú. palabras, o sea, uno lo tiene que expresar muy apropiadamente para que no hagan malos entendidos. Pero Ujú. digo, lo que creo que necesita Star Wars es siempre ser para todo público, para que cualquiera lo pueda comprar y sentirlo como algo personal, Ujú. pero que Que no te sea identifiques. que no tome una postura, una bandera muy sólida de los problemas que están pasando en el día a día, que son muy Ujú. ajenos a un universo de ciencia ficción, digo. O Sí. sea, porque hay cosas de ese universo que nada que ver tiene, o sea, por ejemplo, te lo digo con un ejemplo muy sólido. La gente interpreta que Omega sería un problema en la actualidad
que parece responder a una agenda más que a una cuestión científica, que es un problema que de un dador de genes de sexo masculino tengamos un clon de sexo femenino. Nada que ver, parece como una cuestión de agenda, que nada que ver, pero me preguntaban a mí como médico si esto era realmente así, y uno dice, escúchame, no hay lógica, no hay ciencia en Star Wars real. O sea, pueden hacer lo que quieran, porque no es que vos, vos te puedes poner a investigar y darle totalmente fundamento de por qué se trae a la posibilidad de crear un clon femenino de un gen dador masculino, cuando en realidad en la siguiente escena tenemos un tipo que es un alienígena con cabeza de martillo. O sea, no hay coherencia en Star Wars. Digo, no deberíamos tratar de buscarle la explicación a este tipo de cosas. Exacto. A eso, ¿no? Y eso refuerza muy bien mi planteamiento como psicólogo en Coruscant, en donde lo que yo hago, más allá de analizar la veracidad detrás, es interpretar lo que nos están presentando como producto, porque tenemos una historia, y qué puedo interpretar de esa historia, qué me quiere decir, lo que hay detrás, en el mito, en las emociones, cómo me puedo yo identificar bajo una historia de ciencia ficción construida bajo el mito, a veces con aspectos de fantasía, porque es como una fábula, que tenemos una historia en conjunto para poder reflexionar sobre nuestra misma vida. Nos proyectamos, nos identificamos, pero pues evidentemente no existe sonido en el espacio, ni midichlorians que se activan a otros puntos, ¿no? Es quitarle ese grado de veracidad y de realismo, entendiendo que es ciencia ficción, en una historia que nos identificamos y que podemos interpretar lo que está pasando detrás. Exacto. Muy bien, pues creo que ya tenemos que ir cerrando. También ya escuché que ya acá mi esposa y mi bebé empiezan a activarse, y no quiero robarte más tiempo, Wolfie, pero mira, las otras 4 preguntas realmente creo que respondimos muy bien. La 7 era hablar a nombre del actor, que el personaje haga cosas que el actor no quisiera hacer, pero ya vimos eso y lo hemos discutido a lo largo, que no es el caso y que ya existen contratos para ver hacia dónde va. Confusión de la audiencia entre qué es real y qué no. Eso va a existir y es parte de la magia del cine. La magia es, alguien decía que en lugar de ser 24 tomas por segundo, son 24 engaños por segundo, ¿no? Y pues es parte de la magia, ¿no? Y sobre todo cuando veamos los efectos especiales hace mucho tiempo, que atrás había un espejo, que eran los asteroides de episodio 5 son papas, ¿no? O sea, es parte de la magia de Star Wars, y esa confusión pues es necesaria. Ojalá llegue el punto que digamos, no sé si era CGI, deepfake o realidad, no tanto por la parte de regalías, legal, sino por la parte que me metí tanto en la historia que no soy capaz de identificarlo, ¿no? No sé si qué opinas en eso, ¿estás alineado? Efectivamente, mientras más te saque de la historia, o sea, que uno ve errores de cámara o ese tipo de cosas que te sacan de la historia, y uno se da cuenta que es un volume con un montón de actores y Claro. de personas filmando, que de repente tenés atrás al tipo con un micrófono sosteniéndolo. O sea, todo ese tipo de cosas que te saquen de lo que estás viendo, rompen con la imagen de... Sí, claro, de traerte, pero el otro del dilema de qué es real y qué no, es un dilema que existió siempre. O sea, salís a la calle y le preguntás a la gente si, por ejemplo, Don Quijote fue real o no. Claro. Y mucha gente te dice que sí. Entonces, es un tema bastante interesante. Digo, la gente va a seguir confundiendo todo esto, y yo creo que la mejor solución para esto es darle o sea, darle los créditos que corresponden a la persona involucrada en esto, ¿no? O sea, darle realmente, o sea, si lo hizo un equipo productor, darle realmente el reconocimiento a este equipo productor, que la gente tome conciencia de lo que estamos viendo es producto de un equipo, o si fue un actor, si fue un doble de riesgo, que la gente sea consciente de esto. Entonces, ahí creo que donde más funcionaría este ataque a confundir y reconocer cuando algo es irreal, pero no rompe con la armonía porque se ve muy real, ¿no? Pero sé Claro. yo que estoy viendo un producto de un equipo, ¿no? Entonces, y no es engaño. ¿Qué es más famoso, el producto o el creador? Claro. Y pues ahí está, ¿no? Y luego la apropiación, y que la haces tuya y realmente te lo compras, y luego vas a estar enojado si en el siguiente capítulo no era lo que tú esperabas, pero pues es parte de el éxito de este tipo de franquicias, y no estamos prendiendo las noticias ni viendo algo real, ¿no? Estamos yéndonos a una galaxia muy, muy lejana en otro tiempo,
y pues qué bueno crear eso, y este ejemplo de Quijote creo que ayuda a evidenciar también la riqueza de decir, ¿es real? ¿En qué sentido? ¿Vive en el imaginario colectivo? ¿Es un punto de referencia? Pues tal vez es más real que tal vez mi tatarabuelo, que nadie recuerda algo de él, ¿no? Pero pues evidentemente es real, si existió o no existió, y pues ya nos vamos a un existencialismo de preguntarnos, ¿no? Pero pues a final de cuentas ahí existe, y de hecho hacia allá iba la pregunta nueva, la 9, perdón, la ética de alterar la memoria colectiva del actor, ¿no? Y aquí nuevamente en Star Wars creo que no estaría tanto en riesgo. Y finalmente el 10, que más que dilema ético, pues creo que lo vivimos con las consecuencias de esta huelga, que es la regulación y las normas que deben de existir en todo esto, porque hace mucho sentido en Hollywood, pero cuando lo veamos en primera persona o en unos años que sea una tecnología más accesible, pues va a empezar a presentar otro tipo de discusiones, pero pues es parte de... Hay seguía un youtuber desde España que él reaccionaba en un video acerca de videos que se habían hecho con inteligencia artificial con su voz, por tanto producto que hay dando vueltas, se habían hecho canciones, ¿entendés? Entonces de repente él veía, escuchaba la canción de, no sé, una canción de Freddie Mercury cantada por él. Y él decía, que nunca había hecho, claro, sí. Que nunca vio, nunca firmó por esto, digo, y alguien en otro momento cargó los datos necesarios y de repente hizo el producto y tiene un montón de visitas y nunca hubo consentimiento, ¿no? Ahí es donde yo creo que debería restringirse quién tiene acceso a esto y que no sea tan masivo o que de repente exista también un reconocimiento. Está bien, si llega a ser masivo porque de repente supera a los controles que se pueden instaurar en esto, porque de repente va a haber gente que pueda crear este tipo de inteligencias y venderlas y no puede haber control sobre esas personas, yo creo que es como que tiene que haber ciertos reconocimientos de forma financiera para tratar de salvar esta posibilidad de que Claro. va a existir la chance de que esto pase siempre. No sé cómo explicarlo, porque sería como agregar un impuesto más, o sea, un pago más a un actor por un posible suceso que puede pasar o no. Sí, Entonces, para mitigar un potencial riesgo reputacional, ¿no? Porque aquí es haciendo algo que no quiere, pero se va a exponer porque va a haber suficiente contenido al ser una imagen pública, y así como uno se puede exponer a perder tu privacidad, a tener un paparazzi, pues también se va a exponer a que se use su imagen, porque pues, va a haber mucho material disponible que son los insumos necesarios para poder tener el producto. sí, yo creo que es como que algo tiene que haber para que la inteligencia pueda acceder a eso, y ese proceso debería ser lo que de alguna forma contemple un cierto, o sea, como un cierto beneficio tanto para el creador como la persona que lo interpreta, ¿no? Digo, o sea, si el día de mañana una inteligencia puede acceder a a escuchar, a que tengamos una canción de Marco cantando, no sé, una canción de Molotov, no sé, cualquier cosa. Ya, sí, sí, claro. Digamos, o sea, que Marcos de alguna forma haya sido consciente de que esto podía pasar y que de alguna forma también él haya podido, no sé, tener cierto beneficio de esto. No sé, es complicadísimo. Esta es la parte más delicada, creo que de toda la charla, y la parte en la cual es muy difícil poner un parámetro legal, ¿no? Por Para mí supuesto. esta es la parte más complicada. Y que ya, como siempre pasa en Star Wars y que es parte de mi, no sé, idea detrás de Psicólogo en Coruscant, lo hablamos en una galaxia lejana, pero está pasando acá también, ¿no? Y está pasando a los actores, pero nos está pasando a nosotros también. Es una discusión que apenas es la punta del iceberg, es la punta de lanza, porque lo que viene es enorme y es algo que no se va a limitar únicamente a Carrie Fisher, ¿no? Es algo que entre Claro. nosotros nos va a empezar a pasar en muy breve. Por eso decía yo, Star Wars es un lugar muy seguro para que tu continuidad a través de la eternidad exista, porque como te digo, mientras más alejado se mantenga de los problemas de la vida real, más difícil es que hayan cuestiones polémicas en las que uno vea su recreación defendiendo posturas que no tienen Que vida, no te ¿no? sentirías cómodo, claro. Ahora nos salimos de Star Wars y nos encontramos con estas situaciones y ahí sí ya es el problema. Entonces, ahí sí yo lo entiendo y puedo entender que
incluso muchas oposiciones, muchas movidas opuestas, muchas movidas a favor. Y acá sí yo siento que lamentablemente perjudicaría en un futuro a Star Wars si se tomara situaciones de no optar como esto como una posibilidad a futuro, pero entendería el por qué, ¿no? O sea, si vos me dijeras que esta decisión se tomó solo a partir del producto de Star Wars, ahí yo te diría que no hay justificación para decir un no. Pero cuando vemos todo el contexto del parámetro fuera de este universo cinematográfico, ahí sí yo entiendo que hay muchas cosas que son realmente las que motivaron a esta huelga. ¿Cuál fue la evolución y lo que se concretó? Hasta el momento hoy no se sabe. No. No se sabe. O sea, este era el punto y creo que por eso es pertinente este podcast, porque es una discusión que está por abrirse, ¿no? Y por presentarse esos lineamientos y creo que también nos invita a más adelante poder tener otra charla como ahora, teniendo ya un poco más de conocimiento de cómo se ven los acuerdos y también los avances de la respuesta, porque uno escucha algo, pero hasta que no lo piensas, lo procesas y lo ves en práctica, es cuando uno se va dando cuenta de las reales implicaciones que pueden existir, ¿no? Y va a ser interesante este video en un tiempo volverlo a ver, porque seguramente algunas cosas pasan así, a otras que ni nos imaginamos, otras tal vez fuimos muy, no sé, exagerados. Pero te quiero agradecer, Wolfie, en verdad disfruté mucho esta discusión, me ha parecido de los podcasts que más tenía ganas de hacer y por eso lo busqué para hacerlo con vos, hacerlo contigo, y pues no sé si quieres hacer aquí algún comentario de cierre justo a la 1:30, que es uno de los episodios más largos de Psicólogo en Coruscant. Sí, no sé si soy yo o qué, pero mucha gente termina teniendo directos o contenidos más largos de lo que deberían haber tenido cuando estoy yo como invitado, lo cual me da cierta alegría porque pudimos charlar y en ningún momento se sintió como si fuese demasiado el tiempo, ¿no? Creo que ha sido muy, muy amena la charla y se ha disfrutado un montón, así que me alegra mucho que hayamos podido tener uno de los episodios más largos, pero con una conversación muy, muy divertida y muy fluida entre nosotros, que sin duda son temas que da para seguir charlando muchísimo y que son muy importantes para el futuro de Star Wars, de un interés que va a seguir creciendo, de una cuestión inminente que va a seguir creciendo, que nos guste o no, esto va a seguir siendo un tema de debate, y que sin duda también tenemos que ir conociendo porque los productos que vamos a tener van a sin duda tener mucho que ver con las decisiones de todo esto a futuro. Así que creo que es un tema muy bueno, muy bien elegido, que toca tanto el ámbito de la psicología, como el ámbito de la biología y como el ámbito también de lo que es la producción cinematográfica y obviamente los derechos de los actores y todo el equipo productivo, así de producción, perdón. Así que yo creo que vamos a reencontrarnos seguramente en algún futuro, viendo cómo esto evoluciona y también sabiendo de que lo mejor que podemos hacer nosotros como creadores de contenido y como espectadores y dándole el reconocimiento al equipo que hay detrás de cada una de estas cosas, compartiéndolo a la gente, demostrándole a la gente quiénes son las personas que están detrás de todo esto, porque son realmente lo que hacen las personas que hacen posible que hoy disfrutemos lo que existe, ¿no? Y no acribillar a una persona porque sea la cara visible, la cara representativa de un proyecto, porque algo no nos gusta, sino tratar de reconocer lo bueno y lo malo y reconocer que hay equipos que trabajan bajo una persona para que todo lo que tengamos llegue a puerto y cuando algo no nos gusta, que la crítica sea constructiva para tratar de verlo mejor. Qué buena reflexión final, con un call to action muy concreto para nosotros. Y sí, ¿no? Uno dice, ay, que Kathleen Kennedy o Filoni todo lo hace bien. Pues es la cara, ¿no? Y es gran parte de su talento, pero hay un equipo creativo detrás, ¿no? Y que esta crítica sea constructiva y siempre con respeto, creo que hacia allá va. Pues Wolfie, muchísimas gracias. Te pueden encontrar como Wolfie Collection, Crossover Galáctico en redes sociales. Estás en todos los espacios y a la par tienes una de las profesiones más demandantes que existe en el área de salud, que es necesaria. Gracias también por eso. En Instagram, en redes sociales, siempre estás como Wolfie Collection. Algo aquí que compartir por si alguien no te siguiera de quienes están viendo este espacio, porque luego si hay seguidores muy especializados de psicología o de reflexión, que bueno, también pueden encontrar algo más relacionado con el coleccionismo, ¿no, Wolfie? Bueno, gracias Marcos por la invitación y bueno, por supuesto me pueden seguir ahí, como decía él, en YouTube o en Instagram, estoy principalmente, también estoy en Twitter, en otras redes, pero no son las que uso más.
Si no, simplemente me encuentran ahí en Instagram y en YouTube, donde en YouTube pueden ver videos de coleccionismo actualmente y hay directos que hacemos con invitados como Marcos, otros creadores de contenido dentro de la comunidad, que la verdad permiten también romper esta barrera de la distancia, de la virtualidad que existe entre nosotros para poder debatir opiniones, conocernos entre nosotros también y conocer también el público que rodea a cada creador, que eso también es una ola muy interesante de movimiento que termina homogeneizando, perdón, a esto que es tan grande que es Star Wars, porque al tener tantos fans alrededor del mundo, podemos detectar de que no todos nos gusta lo mismo y que justamente esta variabilidad es lo que enriquece a Star Wars y es lo que nos permite a nosotros tener distintos lugares donde uno puede encontrar el Star Wars que uno aprecia, gracias a creadores como Marcos y otros muchos más, que de esta forma yo que quería traer a YouTube esto, que todos seamos conscientes del trabajo de cada uno de ellos, incluso nosotros como propios creadores de contenido, de saber quiénes estamos acá. Gracias, Wolf. Y eso que dices es muy cierto y es algo que tú has hecho muy bien. Y cuando tienes la oportunidad de ir a espacios con más audiencia, nos subes a los que vamos empezando y nos conectas y vas creando esta comunidad. Porque si algo Star Wars ha sido desde el 77, sí, comunidad, pertenencia, identidad y se va viviendo. Gracias por eso y gracias a toda la gente que nos ha seguido. Si siguen a estas alturas del video, del podcast, donde lo estén escuchando, es porque les gusta el tema y disfrutaron de la conversación. Y aquí lo que les pediríamos es denle like a este contenido, suscríbanse a este canal, a Psicólogo en Coruscant y también al de Wolfie, que ya lo mencionaba. Gracias por eso. Ayuda muchísimo a nosotros, en mi caso, que vamos empezando, a que llegue más gente a estas discusiones. Háganos saber en el chat qué opinan. Esto no es radical, esto es correcto, ¿no? Nos faltó alguna pregunta, ¿están de acuerdo? ¿Algún ejemplo que quisieran complementar? Y me gusta porque son pocos los comentarios, pero realmente son muy profundos, ¿no? Como que Psicólogo en Coruscant tiene un nicho muy enfocado, muy cualitativo, y quien se mete mucho a profundidad, y les leo, son largos sus respuestas, pero bueno, también el contenido que aquí damos es eso. Y Wolfie decía que tenemos, hoy Wolfie desde Argentina, yo acá desde México, rompiendo estas barreras del tiempo y el espacio, ¿no? Como usando un poco de tecnología. Y lo mismo entre Argentina y México, vamos a hacer este sorteo con el Datapad de David, que hace parte, ¿no? Y que es parte de estos creadores de contenido, él enfocado, leyendo y reflexionando en novelas, en cómics, que también estuvo en Star Losers y que, pues bueno, creo que lo habré conocido por ti, Wolfie, como siempre tú haciendo estas conexiones, pero justo aquí lo que estamos haciendo es agradecer ahora a final de año por el seguimiento que han tenido con nuestras cuentas. Estuvo en México hace poco acá David, y los dos estuvimos en algunas celebrations, él en la de Europa de este año, yo en la de Anaheim del año pasado, y trajimos productos que tienen un valor emocional más que económico, porque por ejemplo, yo tuve la suerte de ir al panel de Bad Batch temporada 2 y nos dieron, habían 500 de estos pósters que no existen más, ¿no? De la temporada 2 tipo Clint Eastwood. Yo iba con mi esposa, entonces yo tengo 2 pósters y uno de ellos pues lo voy a sortear, ¿no? Que realmente son pósters que no existen a la venta, porque son para quienes tuvimos la oportunidad de ver el tráiler, de ver a los actores de voz, que Filoni nos contara un poco, es increíble. Y por otro lado, David trajo el póster oficial, que es lindísimo, con todos los badges, con todas las credenciales de este año de Europa, y que es un póster de colección, ¿no? Y lo vamos a dar en un sorteo, que es, pueden ver ahí las instrucciones en nuestras redes, y por eso es que estamos aquí aprovechando para activar antes del Día de la Vida, ¿no? Como lo dicen en Star Wars, de las Navidades y fin de año, que siempre es buen momento para reconocer. Wolfie, muchas gracias, te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias Marcos y espero que nos reencontremos pronto y si no es así, felices fiestas para todos. Ya sé que es muy pronto para decirlo, pero uno de repente cierra los ojos y ya estamos en diciembre. Así sí. Que anden muy bien, se los quiere, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a quienes siguieron este espacio, y es mucho más fácil hablar de estos temas si los vemos desde una galaxia muy, muy lejana. Así los hablamos en primera persona, aunque no son tan diferentes. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias, chao.